Cordial saludo a todos. En esta ocasión voy a exponer el esquema del proyecto a desarrollar en la maestría que titulé Aprendiendo a contar, construcción del conjunto de los números naturales. En la descripción del problema, brevemente planteo cómo se desarrolla la construcción del conjunto de los números naturales de manera empírica y el papel que cumple la institución en la formalización de los conceptos. En este orden de ideas, planteo que la dificultad que tiene el estudiante en la articulación de los saberes adquiridos con los conceptos nuevos y su interacción con el contexto es una barrera para lograr un aprendizaje significativo y llegar a pensar las matemáticas de un modo diferente. Planteo la siguiente pregunta de investigación. Para realizar la construcción de los números naturales, ¿qué aspectos del contexto de los saberes previos del estudiante son tenidos en cuenta? Y en general, ¿cuál es el aporte que realiza el docente y las instituciones para que el estudiante logre un verdadero pensamiento matemático? De este modo, pretendo conocer la manera en que se lleva a cabo la construcción de los números naturales en la educación preescolar en la ciudad de Tunja. Tengo los siguientes objetivos. El objetivo general que planteo es analizar la relación existente entre la matemática diaria del estudiante, que llamo también empírica, y la matemática escolar en la construcción de los números naturales en la educación preescolar. Tomo la educación preescolar porque es la edad o la época en la que se realiza la construcción como tal del conjunto de los números naturales. Para lo que planteo dos preguntas de menor alcance. La primera, ¿qué diferencias existen entre la matemática escolar y la matemática empírica? Para lo cual planteo los siguientes objetivos para dar respuesta a esta pregunta. El primero, identificar la construcción de objetos matemáticos fuera del aula de clase y su relación con la matemática escolar. Igualmente, evaluar la idoneidad de los procesos de enseñanza en el aula. Como segunda pregunta tengo cómo se relacionan en el aula de clase los conocimientos empíricos del estudiante y la matemática escolar. Espero contestar a esta pregunta trazando los siguientes objetivos específicos: identificar las prácticas matemáticas que condicionan el aprendizaje, establecer parámetros de comparación entre las matemáticas empíricas y la matemática escolar. Para poder llevar a cabo mi estudio, el diseño metodológico que voy a emplear está demarcado en un enfoque cualitativo, el cual lo elegí por ser emergente, y pretendo revisar diferentes métodos de construcción de los números naturales, teniendo en cuenta la construcción que pueden realizar los estudiantes dentro de su contexto y la que se puede realizar en el aula de clase, teniendo en cuenta el papel del docente, del estudiante, y cómo se lleva a cabo también sobre el contexto sociocultural del estudiante. El enfoque a usar va a ser del enfoque ontosemiótico. Lo elegí porque creo que es una herramienta que me da las herramientas necesarias y suficientes para poder estructurar mejor mi proyecto de investigación, buscando analizar y describir el proceso de construcción de los conjuntos del conjunto de los números naturales en la educación preescolar, teniendo en cuenta los aspectos ontológicos y semióticos que actúan en esta construcción. Dentro de los instrumentos y acciones para alcanzar el objetivo específico, tracé tres.
Uno de ellos es realizar la observación de las prácticas matemáticas que se llevan a cabo en la construcción de los números naturales, esto teniendo en cuenta el papel que cumple el docente en el aula de clase. 2. Analizar los conceptos que maneja el estudiante a partir de entrevistas y cuestionarios para poder determinar qué matemática él conoce, qué ha construido desde su contexto, desde su vivencia diaria, desde la parte empírica. Y 3. Estudiar el contexto del estudiante y su relación con la construcción de los números naturales a partir de entrevistas y observaciones. El 2 y el 3 están muy relacionados para poder determinar qué se realiza en el aula de clase y cuál es la matemática que él construye a partir de su experiencia diaria. Algunos referentes que tengo enfocados es Vicent Font con Godino y Batenero, teniendo en cuenta el enfoque que voy a seguir, que es el ontosemiótico. Algunos referentes sobre didáctica de la matemática, como son Bruno de Amore y Marta Fandiño y Luis Rico. Sentidos numéricos o significados parciales de los números, que lo trabaja también Vicent Font y Godino. Son algunos de los que hasta el momento tengo planteados. Algunos resultados que pretendo o como hipótesis me planteo son que los estudiantes no contextualizan el conjunto de los números naturales en su diario vivir, que la forma empírica que el estudiante aprende los conjuntos numéricos no es tenida en cuenta en la educación escolar. Esto teniendo en cuenta pues que los niños desde pequeños van a tener o están relacionados con cantidades numéricas, incluso cantidades numéricas muy grandes como son las de los billetes, las denominaciones de las monedas, y que a mi manera de ver y como hipótesis creo que no se tiene en cuenta para la construcción en el aula de clase del conjunto de los números naturales. Otra hipótesis que planteo es que los estudiantes no logran la formalización del conjunto de los números naturales. Si no lleva a cabo esta formalización, difícilmente puede llegar a construir otros tipos de conjuntos numéricos más complejos y más elaborados. El contexto del estudiante no es tenido en cuenta para la construcción del objeto matemático en el aula de clase. De esta forma que creo que la vivencia que tiene el estudiante con las matemáticas que logra manejar en su diario vivir no son tenidas en cuenta, como lo dije también en el manejo de denominaciones y del dinero. Son ya cantidades numéricas que nosotros sabemos que no se tienen en cuenta en el aula de clase, y más en el caso de los niños de preescolar o de primaria, que se pretende llegar a construir en el aula de clase los números desde el 0, desde el 1, teniendo en cuenta la relación existente entre conjuntos y, por decirlo así, algunas clases de equivalencia. Este es el proyecto, estos son algunos aspectos principales que tengo de él. Agradezco la atención que prestan al siguiente video y sus comentarios.